Merci d'être présent à cet atelier d'électromobilité électrique, enfin de mobilité électrique et hydrogène, avec effectivement un programme alléchant puisque nous allons découvrir 3 projets importants, leaders, dans chacun des 3 territoires qui concernent le programme Compet Plus, qui est un projet, comme vous le savez, POCTEFA, transfrontalier. Et donc, nous allons pouvoir avoir le descriptif de ces 3 projets. Nous allons pouvoir voir à la fois un projet sur le territoire de Navarre, un autre en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement dans le sud de Nouvelle-Aquitaine, et le 3e en Euskadi. Gracias por estar. Gracias por estar presentes en este taller de electromovilidad, de movilidad tanto eléctrica como en hidrógeno. Vamos a poder descubrir un programa bastante lleno, denso, de 3 proyectos presentes en los 3 territorios del programa POCTEFA Compet Plus. Quiero decir, vamos a descubrir primero un proyecto que concierne a Navarra, el segundo será un proyecto del lado del norte de la Muga en Nouvelle-Aquitaine y más específicamente en el sur de la Nouvelle-Aquitaine, y el tercero un proyecto también bastante ambicioso que concierne el territorio de Euskadi. Antes de explicaros un poco lo que es Compet Plus, deciros que para Navarra intervendrán para el proyecto Navea Luis Goñi desde Sodena, Luis Goñi que es director estratégico regional. Je vais leur dire de cliquer. De Naitec, que es el director de operaciones y de negocio dentro y que también está implicado en este proyecto Navea. El segundo proyecto es el proyecto de Nouvelle-Aquitaine, que lo presentará Mélanie Pedetour, que es jefe de proyecto por Mobilité Béarn-Pyrénées, y del proyecto FEBUS, que es un proyecto de autobuses de hidrógeno. Y el tercer proyecto es el proyecto de Móvil, que concierne al territorio de Euskadi, que lo presentará Anne Insausti Altuna, directora general de esta plataforma que se integró últimamente. Estos son los diferentes, efectivamente, ponentes que van a intervenir hoy. Van a intervenir durante 20 minutos y podréis hacer preguntas tras cada intervención. Que sepáis también que este proyecto Compet Plus implica a 5 socios. El socio que es jefe de fila es la CCI Bayonne Pays Basque, que hoy está representada por Beñat Jauregui. La Euroregión Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarra, que está representada por Leire Azcona, que nos hablará comunicación al finalizar este webinar. Orquestra, que es el Instituto de Competitividad de Euskadi, y Sodena hoy está representada por Beatriz Blascos, que es la representante y la corresponsal de este programa POCTEFA. En cuanto a mí misma, Olga Irastorza, represento hoy a la Cámara de Guipúzcoa, que es el 5º socio de este programa POCTEFA. Entonces, lo primero que igual puede ser interesante es explicaros en qué consiste este programa POCTEFA Compet Plus, y para ello voy a pasar palabra a Beatriz Blasco, que va a poder hablar y detallar un poco cuál es este programa. Por favor, Beatriz. Muy bien. Buenos días a todos. Bonjour, tout le monde. Bueno, el proyecto Compet Plus lo que persigue, su fin último es crear 2 polos de innovación, y para ello lo que se ha realizado hasta ahora es un análisis de en qué áreas puede haber puntos de convergencia entre las 3 regiones que formamos parte de este proyecto, entre Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra.
Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho es analizar estos flujos económicos entre las 3 regiones y se han detectado 4 áreas en las que puede haber bueno, pues esta convergencia, que son las industrias creativas, especialmente todo lo que es la aplicación de tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial en sectores tradicionales. Por otro lado, se ha detectado también la posible colaboración o convergencia en el sector agroalimentario, especialmente todo lo que tiene que ver con alimentación saludable para colectividades. El tercer área, y que es el que hoy nos trae aquí, es la movilidad sostenible, tanto de hidrógeno como eléctrica. Y finalmente se ha detectado lo que sería la hibridación energética como otro posible punto a trabajar. Una vez que hemos detectado estas 4 áreas, lo que estamos es acercándonos a las empresas que pueden converger en estas actividades con el objetivo de crear finalmente 2 cadenas de valor que puedan dar respuesta a los grandes retos que planteen empresas, digamos, que tienen retos o empresas compradoras. Entonces, en este momento nos encontramos, bueno, pues sumergiéndonos en cada una de las 4 áreas con el objetivo final, como digo, de, bueno, de ver en cuáles de ellas trabajamos. Y bueno, el objetivo de estos talleres de trabajo es precisamente ir conociendo estos retos y estas posibles empresas que puedan participar en las cadenas de valor. Gracias, Béatrice, por esta explicación. Merci beaucoup, Béatrice, pour ces explications. Où à partir des 5, avec les 5 partenaires de ce programme POCTEFA Compet+, CCI Bayonne Pays-Bas, c'était le chef de file, la Chambre de commerce de Guipuscoa, l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine et Euskadi-Navarre, l'Institut de compétitivité Orchestra et l'Agence de développement économique Sodena. Nous avons effectivement, comme vous le voyez là, comme objectif de non seulement, nous l'avons déjà fait, identifier des flux économiques transfrontaliers signifiants et convergents, mais également créer 2 clusters transfrontaliers à partir des thématiques sélectionnées et également créer 2 plateformes d'innovation qui puissent effectivement générer des opportunités entre les différents acteurs et dans le tissu économique des 3 territoires, Nouvelle-Aquitaine et Euskadi-Navarre. Después de esta introducción vamos a pasar vamos a decir, a lo esencial de esta presentación y de esta jornada y de este webinar, es hablar de los diferentes proyectos de movilidad eléctrica e hidrógeno que existen en los 3 territorios que componen y que están implicados en el programa POCTEFA Compet+. Vamos a empezar por Navarra, con lo cual te vuelvo a pasar palabra, Beatriz, y que puedas presentar a nuestros 2 ponentes. Muy bien, muchas gracias, Olga. Bueno, pues efectivamente empezamos por Navarra, luego nos moveremos a Nueva Aquitania y acabaremos con Euskadi. Bueno, en Navarra hemos elegido presentaros el proyecto NAVEAC. NAVEAC es una iniciativa público-privada que lo que está es desarrollando las capacidades industriales de Navarra en torno al vehículo eléctrico, autónomo y conectado. Para nosotros es un proyecto estratégico, puesto que tanto automoción como energías renovables, que se ven bastante implicados en este, bueno, en este reto, pues son 2 sectores muy fuertes en Navarra que generan mucho empleo y son los que más contribuyen a nuestro PIB. El proyecto NAVEAC está liderado y coordinado por Sodena. Sodena es la entidad que, entre otras cosas, bueno, dinamiza los clústeres de la región. Y además, en su parte, digamos, más tecnológica, contamos con el liderazgo de NAITEC. NAITEC, además, es el centro tecnológico especializado en movilidad, justamente, ¿no? Y mecatrónica. Entonces, bueno, pues la presentación corre a cargo de 2 personas. Por un lado tenemos a Luis Goñi, es el director del área de estrategia de Sodena, y por otro lado está con nosotros Martín Flores, que es el director de negocio y operaciones de NAITEC. Muchas gracias a los 2 por participar. Y os dejo vuestro espacio, os coordináis entre vosotros, tenéis 20 minutos y yo creo que cuando falten 5 haremos por si acaso, ¿de acuerdo? Pues muy bien, cuando quieras, Luis, y después Martín, entiendo, ¿no? Muy bien. Egunon de noi, bonjour a tous y a toutes. Buenos días. Voy a poner el temporizador para repartir justamente el tiempo con mi compañero.
Voy a compartir una presentación sobre el proyecto NAVEAC. NAVEAC, que quiere decir Navarra por el vehículo eléctrico, autónomo y conectado, es un proyecto pues que iniciamos desde Sodena hace 3 años. Empezamos en 18, ya teníamos un primer análisis estratégico y lo que buscábamos es vincular el desarrollo de las áreas prioritarias que hemos trabajado a lo largo de la estrategia de especialización inteligente y, entre los retos que marca la estrategia de especialización inteligente en las áreas prioritarias que ya conocéis seguramente por tanto los seminarios de Competitive Eco como Compet Plus. Navarra tiene estas 6 prioridades estratégicas y el primero de los retos que nos hemos marcado es el impulso del vehículo eléctrico, ¿vale? Como ha dicho Beatriz, pues no es casual por la importancia de la industria del automóvil y la combinación con las energías renovables. Dentro de este reto que nos marcamos como región, en ese análisis estratégico analizamos un poco qué cosas teníamos en Navarra, cuál era la cadena de valor, qué proyectos y capacidades industriales teníamos, que podéis ver un poquito aquí. No voy a entrar, simplemente quiero que veáis un poco el tipo de actividades que hicimos para poder trabajar estratégicamente. Analizamos también la cadena de valor, qué componentes y qué capacidades teníamos en cada una de las líneas que nos parecían de relevancia para poder participar en las cadenas de valor globales en este nuevo sector, digamos, que es el de la movilidad sostenible y que combina aspectos tradicionales con aspectos más novedosos de tecnologías que, en algunos casos sí que tienen su relevancia en Navarra. Y después de todo ese análisis llegamos a una visión compartida donde vemos a Navarra como región verde, líder en energías renovables, donde ya teníamos una posición destacada, y también en movilidad con una industria relacionada fuerte y exportadora. Esto quiere decir que el foco de la estrategia es muy industrial. Y aquí veis las líneas que trabajamos, que es como veis de abajo a izquierda, oportunidades industriales en vehículo, que es la parte más del sector automoción, digamos. Arriba, el fomento de la movilidad sostenible, que es el trabajo de cómo hacer para incorporar cada vez más flotas, vehículos públicos y privados que sean sostenibles. Abajo veis el desarrollo de infraestructuras de recarga vinculado a las empresas de energías renovables que hay en Navarra. Y en el centro, pues la idea de que Navarra, a través de proyectos un poco singulares, pueda posicionarse como un territorio pionero, ¿vale? Los objetivos los tenéis aquí. Activar y conectar el ecosistema regional, entendiendo que había que generar nuevas cadenas de valor, era muy importante y es muy importante vincular a empresas tradicionales con nuevas empresas. Trabajar la transformación del sector tradicional, digamos, de la automoción, que tiene ciertos riesgos y estamos mapeando qué riesgos y oportunidades tienen con la llegada de las nuevas tecnologías. Vincular la movilidad con las energías renovables, como se ha dicho, lanzar proyectos piloto y posicionar a Navarra, ¿no? El plan de acción en cada una de estas líneas ha tenido una serie de acciones. Cada año vamos revisando, cambiando, terminando unas y empezando otras, pero como veis, en las 4 líneas de movilidad, infraestructuras, oportunidades de vehículo y territorio pionero, hay una serie de acciones. Y trabajamos con este modelo de cadena de valor, en el sentido de que hay algunas actuaciones donde estamos trabajando más en la sensibilización de los agentes, ¿no? de tener diálogos individuales con empresas de automoción especialmente para entender cuál es la implicación, en qué les va a afectar la llegada del nuevo vehículo, las nuevas plataformas, los nuevos componentes, los requerimientos, aquellos componentes que evidentemente van a desaparecer dentro del vehículo, que es lo que más gravedad puede tener. Entender qué aplicación o qué diversificación podemos proponer a las empresas que tienen industrialmente unas capacidades X que estaban aplicando, por ejemplo, a la fabricación de tubos de escape o de depósitos de combustible, pero que esas capacidades de trabajo en plástico o en metal pueden ser aplicadas a otros sectores de Navarra o algunos aspectos de la nueva vinculados a la nueva movilidad, y ahí hacemos un acompañamiento individualizado. En segundo lugar, en ecosistema de innovación, digamos, tenemos unos foros de vigilancia tecnológica y comercial y unos foros más enfocados, que hablará después Martín, donde tenemos ese diálogo entre ciencia, tecnología, empresa, enfocándonos en temáticas que interesan a las empresas, y a partir de ahí tratamos, ya contará Martín, de generar un roadmap tecnológico y unas ayudas de I+D.
Y por último, estamos trabajando en temas ya de pilotaje, donde llegamos a acompañar proyectos relevantes que con la nueva llegada de fondos europeos han pasado algunos a financiarse a través de fondos del Next Generation o a proponerse para los fondos Next Generation, tanto de REACT como del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y ahí veis pues, cierto tipo de proyectos, ¿no? De fabricación de battery packs, acompañamiento a ciertos subsectores, plataformas para experimentación, corredores ¿no? urbanos para circuitos para sensorizar y poder detectar el comportamiento de componentes y vehículos nuevos en infraestructuras viales. Y como objetivo último, pues nos marcamos el que haya una inversión privada, ¿no? en proyectos de I+D, desarrollo de nuevos componentes, atracción de inversiones de multinacionales de las nuevas líneas de fabricación, etcétera, ¿no? Y abajo, pues bueno, un poco lo que veis en Naveac, pues hay 90 miembros del sector privado, sector público en una colaboración continua y principalmente pues nos apoyamos también en entidades intermedias, ¿no? Que son las que son interlocutores hacia los socios. Entonces, tanto los clústeres de automoción como energía, como pues NAITEC como centro tecnológico que tiene pues también su red de empresas, ¿no? Esta es la idea, ¿no? de trabajar en el programa más de transformación industrial del sector automoción, trabajar en el mapa de riesgos y oportunidades de la movilidad sostenible, hacer un acompañamiento individualizado para la transformación, donde trabajaremos o estamos trabajando en diagnósticos individuales. ¿Por qué? Porque entendemos que hay empresas que están, digamos, viendo cómo vienen las novedades, pero con dificultad para posicionarse, ¿no? ante esos movimientos de mercado tan bruscos que están siendo tremendamente bruscos y además afrontando en el corto plazo muchas de ellas pues, problemas concretos de gestión del día a día, es decir, problemas de stock, ¿no? Con el tema de los semiconductores, por ejemplo, paradas de producción en los OEMs, es decir, hay problemas de negocio a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo está todo el impacto del COVID, pero a largo plazo, a medio y largo plazo está todo el cambio estructural que está produciéndose en el sector. La idea es que nosotros a las empresas que están interesadas les ofrecemos una cartera de servicios que aquí veis más detallada, donde nos repartimos el trabajo entre Sodena como agencia regional, en aspectos más de vinculación al territorio y reflexión estratégica de las compañías. Luego está el clúster de automoción, que se centra más en proyectos que está lanzando en grupos de excelencia productiva y buenas prácticas. Y por último, pues el Centro Tecnológico NAITEC, que es quien ofrece sus conocimientos en distintas áreas, ¿no? con 4 grupos de trabajo específicos que os va a contar Martín. La clave un poco en Naveac es tener una visión general como región, es donde nos encontramos distintos sectores, subsectores, empresas, administraciones que tienen que reflexionar sobre la movilidad para los ciudadanos. Todo ese conjunto y esa marca regional nos permite cruzar y conectar, bueno, pues empresas y entidades que a veces no son tan obvias, ¿no? La relación que pueden tener, pero por ejemplo el papel de las empresas que tenemos en el subsector de electrónica o en temas de sensórica es muy importante o de materiales compuestos, es muy importante que puedan tener itinerarios para diversificar de sectores de eólica o sectores más de máquina herramienta a ver cuáles son las necesidades de la nueva automoción, ¿no? Y bueno, pues así muy rápido he intentado resumir un trabajo de 4 años y lo importante para nosotros es poder llegar a encontrar cambios en el sector industrial, que el sector industrial entienda el importante cambio, radical cambio que se está dando en su mundo, en el negocio en el que trabajan y que encuentre las herramientas en la región y si no es posible en la región, en la colaboración entre regiones y por eso estamos aquí hoy, para encontrar soluciones a las necesidades que tienen, ¿no? Y esta es mi parte, ¿no? Ahora Martín nos cuenta qué estamos trabajando a nivel de transferencia tecnológica. Bueno, muchas gracias y por supuesto cualquier consulta, sugerencia, duda, pues estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias Luis. Gracias Beatriz, gracias Olga por esta oportunidad. Bueno, a ver si consigo básicamente compartir la pantalla y ahora mismo creo que lo veis. Está bien, Martín, sí, lo vemos. Vale, estupendo. Muy bien, pues bueno, siguiendo un poco a lo que ha dicho Luis, pues yo os voy a comentar las actividades que estamos liderando desde NAITEC en el foro Naveac
Vamos a ver si consigo. Ahí consigo. Y lo primero quería explicaros un poco quiénes somos, porque creo que explicar quién es Knightec, porque somos un centro muy nuevo, pues creo que es relevante y tiene mucho que ver con NAVEAC y con el impulso que se le quiere dar en Navarra al vehículo autónomo eléctrico y conectado, ¿no? Y al nuevo paradigma que nos vamos a encontrar. Porque en realidad Knightec nació hace 2 años como una iniciativa tanto del Gobierno de Navarra como el anterior centro CEMITEC y la Universidad Pública de Navarra para precisamente darle un impulso, un nuevo enfoque a la tecnología y un nuevo enfoque como centro tecnológico y de apoyo a las empresas en Navarra hacia ese nuevo paradigma. Por tanto, siendo un centro que tiene mucha experiencia, como Knightec somos un centro muy nuevo y que estamos dedicados principalmente a ese nuevo enfoque, ¿no? Comentaros que somos un centro, como decía, que tiene ya muchos años de experiencia, más de 25 años, somos unos 75 profesionales, un porcentaje de aproximadamente 40% de mujeres y un 29% de doctores, y como digo, pues hay una experiencia media de 15 años, aunque el centro Knightec como tal pues tiene apenas poco más de 2 años de vida. Estamos en 3 sedes, en Pamplona, en Ohain y en Estella. Nos hemos organizado por unidades de negocio, siendo la movilidad uno de nuestros drivers, la mecatrónica, pero también tenemos una actividad relacionada con servicios tecnológicos que tiene también mucho que ver con la industria navarra y sobre todo con la industria navarra en automoción. Por tanto, somos un centro que conocemos muy bien a las empresas de automoción de Navarra, y eso creo que también nos permite conocer pues sus problemáticas y ayudarles un poco hacia ese nuevo empuje, hacia ese nuevo paradigma, ¿no? Nosotros dentro de la unidad de negocio de movilidad, básicamente nos hemos basado en 2 ejes principales. El del vehículo autónomo y conectado, donde tratamos temáticas y enfoques relacionados a los sistemas asistidos en los vehículos y a la conectividad. Y el segundo eje, más enfocado hacia la movilidad sostenible, donde trabajamos temáticas y retos relacionados con los sistemas de propulsión y eficiencia energética, aligeramiento, nuevos sistemas también de fabricación avanzada. Ahí tenemos la electrónica impresa, impresión funcional, como uno de los ejes también principales tecnológicos de Knightec. Y también pues tocamos temas relacionados con la logística inteligente. ¿Qué es lo que hacemos en NAVEAC? Bueno, pues nosotros somos los responsables, organizadores y dinamizadores de los grupos enfocados. ¿Qué son los grupos enfocados? Bueno, pues básicamente son unos foros donde se comparte experiencia, donde se comparte conocimiento y se comparte estrategia. Básicamente nosotros lo que queremos a través de los grupos enfocados es concretar e implementar una estrategia de I+D a nivel regional, que no vayamos, vamos a decir, cada uno con nuestras prioridades, sino que las vayamos alineando. Sobre todo pensando que los centros tecnológicos y las universidades tenemos que tener un enfoque de servicio a la industria y de servicio a las empresas, ¿no? Con todo ello, pues bueno, nuestra intención es poder generar y dinamizar proyectos de I+D que, como digo, estén alineados a los intereses que tienen las empresas regionales, y también que sea un foro de contacto entre las empresas más tradicionales. Navarra tiene un enfoque en la automoción con mucha historia y mucha tradición, pero también es cierto que estamos muy enfocados hacia la producción. Necesitamos impulsar la parte de la innovación y de la I+D, y con eso también tenemos que poner en contacto pues, a esas empresas más tradicionales, por llamarlo de alguna manera, pues con otro tipo de empresas como TICs, empresas que desarrollan software, hardware, electrónica, etcétera, etcétera, que de alguna manera ayuden y de alguna manera pues consigamos entre todos desarrollar una estrategia para poder desarrollar esas nuevas tecnologías. Hemos dividido los grupos enfocados en 4 grupos y están enfocados un poco desde el punto de vista de los retos, ¿no? De los retos que creo que, bueno, que
tenemos que pensar mucho, ¿no? Cuáles son esos retos. Yo creo que los tenemos bastante claros. Nos vienen por todos los lados y tenemos pues todas estas directivas europeas, etcétera, que tenemos que seguir. Tenemos la directiva Green Deal, tenemos que reducir las emisiones, es un reto para todos. Ahí tenemos que trabajar desde el punto de vista de la innovación y de la I+D para poder llegar a esos objetivos. El desarrollo de sistemas de seguridad activa, pasiva, la conectividad de los vehículos es otro reto que tenemos encima y que tenemos que atacar. De esa manera pues, conseguiremos, ¿no? con estos grupos, aquí estos temas los estamos generando, los estamos desarrollando en dos grupos, un poco por separado, pero que al final tienen muchísimas sinergias, pues con las empresas que quieren participar, que están interesadas en aportar sus ideas, pero también en recibir información, ¿no? y que de esa manera, entre todos, pues consigamos alinear un poco intereses y poner en contacto a las empresas. Bueno, dentro de estos grupos pues hemos identificado pues, líneas tecnológicas, líneas de interés, pues alrededor de sistemas de propulsión, infraestructura, de vehículo más autónomo, vehículo más conectado. Nosotros, como NITEC, desarrollamos vigilancias tecnológicas, miramos lo que se está haciendo en los proyectos europeos, las tendencias, un poco los temas de más interés, los traemos hacia los grupos, los traemos a las empresas, debatimos sobre ello, nos hacemos un benchmark y con eso digamos, la intención es desarrollar o identificando las capacidades que tenemos dentro del grupo, dentro de la región, cómo podemos desarrollar un roadmap propio, ¿no? En el caso de los otros grupos de aligeramiento y fabricación avanzada de logística inteligente, pues lo mismo, la reducción del peso, nuevas arquitecturas y funcionalidades de interior, los conceptos de Smart Comfort y luego ya más hacia el nivel industrial, por la estandarización de procesos pues, más eficientes y sostenibles. Todo ello, al final, el conjunto nos da una visión global de hacia dónde ir, ¿no? Bueno, en estos dos grupos también hemos identificado pues un número bastante amplio de temáticas de interés y, como decía, pues desarrollamos esa vigilancia, generamos toda esa información que traemos a las empresas para que las analicen y ellos mismos se vean de alguna manera identificados o de alguna manera puedan decir, pues esta es la línea en la que creo que puedo enfocarme y con todo eso, pues generar todo ese ecosistema, ¿no? y toda esa colaboración entre las empresas. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, estamos aproximadamente 20 entidades, NITEC, la UBNA, como centros más desde el punto de vista de la tecnología y la ciencia, y unas 18 empresas adicionales más que trabajan en esos grupos. Hemos generado ya mucho contacto, hemos generado interés, hemos hecho que las empresas hablen entre ellas y eso hemos conseguido que algunos proyectos que estamos desarrollando ya, empresas que de alguna manera se conocían pero no en detalle, pues estén ahora mismo cooperando, ¿no? Como decía, nuestra manera de actuar dentro de los grupos es la identificación de los retos, el hacer un benchmark con todas las tendencias y con los roadmaps a nivel europeo, analizar nuestras capacidades y con eso desarrollar un roadmap propio que nos lleve a la presentación de proyectos de I+D pues de diferente índole, ¿no? A día de hoy tenemos, que nosotros como NITEC estamos participando directamente en más de 10 proyectos relacionados con la movilidad en diferentes ámbitos, desde una investigación más básica en la que colaboramos muy estrechamente en ese acuerdo estratégico con la Universidad Pública de Navarra, pero luego también hacia proyectos donde participamos en consorcios con empresas y desarrollamos ya pues, proyectos más ambiciosos, aprovechando pues, las convocatorias que se generan y que tenemos dentro de Navarra, desde el punto de vista de I+D centros con proyectos estratégicos, pero también yendo más allá
hacia proyectos más a nivel estatal y bueno, y los siguientes pasos, pues ver con todo esto cómo podemos aprovechar pues, esos fondos REACT y los proyectos que podamos desarrollar a nivel europeo, que creo que también desde el punto de vista de Navarra como región, pues quizás tenemos un punto de mejora en conseguir que salir más hacia el exterior y poder conseguir pues, participar en proyectos europeos de mayor envergadura, tanto como centros tecnológicos como empresas, ¿no? Para acabar, sí, ya justo llegando, gracias Olga por el recordatorio. Básicamente, como sumario, en los grupos enfocados pues, trabajamos temas técnicos, evidentemente, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero también queremos trabajar aspectos que consideramos que son igual de importantes, que es el desarrollo de un ecosistema, una colaboración entre las empresas, una cooperación, una generación de un know-how y crear una masa crítica que nos lleve a poder ejercer un liderazgo tecnológico que nos lleve a la transformación de las empresas navarras hacia ese nuevo futuro. Y bueno, pues en eso estamos y seguimos esforzándonos y bueno, pues con muchísimas ganas de que esto pues, se vea el resultado, sobre todo pues, en las empresas navarras. Y muchísimas gracias. Con esto ya he terminado. Genial, muchísimas gracias Martín y además os habéis atenido perfectamente al tiempo y ha sido muy clara vuestra exposición. Bueno, si no hay ninguna pregunta en el chat, aunque sí que si algún participante se anima podéis plantear alguna pregunta, yo sí os iba a hacer, no sé si a Luis o a Martín o quien quiera, dos preguntas. Cuando estáis acercándoos a las empresas, o sea, no sé cuál es su espíritu, digamos, de transformarse, ¿no?, hacia el vehículo eléctrico. ¿Tienen más barrera porque no se creen que esto está ya aquí llegando o porque tienen problemas tecnológicos? O sea, ¿cuál es la dificultad para las empresas? ¿Más la sensibilización de que se tienen que adaptar o más que si la tienen es difícil porque técnicamente es complicado? Lo comentas tú, yo creo que como Sodena probablemente Sí. esa visión más Bueno, global. Eso es, porque ahí la respuesta no es unívoca, ¿no? Cada empresa tiene una realidad. Lo que nos estamos encontrando, fijaos que es tremendo, porque hace 2 años la primera respuesta era de escepticismo en muchas empresas, ¿no? Bueno, si bien esto parece que viene, en 2010 ya se venía hablando y fíjate, en 10 años no ha cambiado nada. Y ahora sí que ya, bueno, ya no hace falta ni hablarlo, ¿no? Esto, o sea, Volkswagen, que es la planta que más importa aquí, ha lanzado un plan súper ambicioso de transformación. Han estado conteniendo el cambio durante muchos años, han dicho para, y luego han soltado la bola de nieve, pero ya crecida. Y en algunas empresas lo que pasa es que sienten que no tienen capacidad de influencia, quizá. Eso es una cosa que estamos viendo. Hay empresas que dicen, bueno, yo dependo de lo que digan las multinacionales, dependo de lo que diga Volkswagen, y algunas empresas de tamaño medio están en unos sistemas de producción tan eficientes, tan centrados, tan enfocados y con tan poco margen para inversión en nuevas cosas que no tienen flexibilidad para la innovación. En empresas pequeñas, más plurisectoriales, más diversificadas, aunque no sean muy grandes, pero si tienen ciertas capacidades relevantes, está siendo más fácil trabajar. ¿Verdad, Martín? Eso compartimos. Sí, es evidente. Yo, desde el punto de vista de nuestra perspectiva, con las empresas que estamos trabajando, pues evidentemente pues, hay muchísimas ganas de trabajar. Tenemos a los convencidos, eso está claro, ¿no? Y creo que sobre todo destacar que estamos generando pues, mucho contacto entre las empresas y de esos contactos están surgiendo oportunidades. Muy bien. Muy bien. Bueno, me dicen por aquí que casi ya no hago más preguntas porque se tiene que terminar a las 10:30. En cualquier caso, muchas gracias por vuestra participación. Para nosotros como Compet Plus sería interesante que en esos grupos de trabajo, Martín, sobre todo tú, te digo porque los lideras más, cuando detectéis que faltan actores, ¿no?, porque estéis trabajando un reto tecnológico y faltan quizás algunas empresas, pues de alguna manera abráis a colaborar con empresas pues tanto de Euskadi como de Nueva Aquitania, ¿no?, que es nuestro objetivo como. Bueno, pues doy paso a Beñat, que va a presentar a la siguiente persona que va a intervenir, y muchas gracias, Martín y Luis.
Sí, gracias, gracias Beatriz y gracias a los ponentes. Primero, perdonar las molestias porque habíamos puesto una traducción pero que no ha funcionado en la configuración, entonces no la tenemos. Iremos un poco traduciendo lo que se dice. Donc, désolé, hein, on avait prévu une traduction, mais la fonctionnalité n'a pas marché dans notre configuration de Zoom. Donc, du coup, on va le faire nous-mêmes. Je donne la parole donc à Mélanie Pédetour parce qu'elle a une contrainte à 10h30. Donc, Mélanie Pédetour qui représente en fait le réseau de bus Phébus du côté de Pau Béarn Mobilité, du syndicat des mobilités. Et donc, elle va nous présenter le choix qui a notamment été guidé par le souhait d'avoir un système à faible émission de gaz à effet de serre. Pues doy la palabra a Mélanie Pédetour, que es la jefa del proyecto de FEBUS, el sistema de movilidad de Pau Béarn Pyrénées Mobilité, y que está basado sobre buses de hidrógeno con un objetivo de reducir los gases de efecto invernadero. A vous, Mélanie, on vous écoute. Si vous pouvez présenter la présentation. À tous. Merci pour l'invitation. Oui, je voulais partager l'écran un instant. Hop. Parfait. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, vous pouvez le mettre en grand. Très bien. Comme diaporama. Normalement, je viens de le faire. Voilà, c'est bon, vous avez impeccable. le grand écran si tout va bien. C'est à vous. C'est bon, ben, super. Bonjour à tous, buenos días a todos. Je vais faire la présentation en français, vous m'excuserez, je ne parle ni basque ni espagnol. Je vais donc chef de projet en charge du déploiement du Phébus. Je tenais d'abord à excuser ma collègue Lucie Kempf qui devait faire cette présentation avec vous aujourd'hui, mais qui a été retenue pour des empêchements personnels, donc je la remplace au pied levé. Avant de commencer à vous présenter Phébus et le projet de mobilité zéro émission de la ville de Pau, je voulais tout de suite faire le lien avec la présentation qui a été faite avant sur le projet Naveac, parce que j'ai retenu deux choses qui font écho à ce que nous avons pu vivre dans le déploiement de Phébus. C'est à la fois en fait l'importance d'avoir une chaîne de valeur, donc la cadena des valeurs, qui va être très importante en effet, et que nous avons dû un peu compenser parce qu'elle n'existe pas complètement localement. Et je rejoins aussi ce qui a été dit dans un deuxième temps, c'est que les thématiques d'opportunité que sont la chaîne de traction, les infrastructures et tout le cadre réglementaire, nous avons aussi fait face à ça et que je pense que c'est en effet des zones qu'il faut... des thématiques qu'il faut investiguer pour permettre le développement de solutions de mobilité innovantes électriques à batterie ou électriques à hydrogène. Donc, je vais essayer de faire le lien pendant la présentation avec la présentation qui est faite avec Naveac. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler, mais je pense que c'était des points très positifs qui étaient présentés par le projet Naveac. Alors, je n'ai pas tout compris, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est en effet la cadena des valeurs et les thématiques d'opportunités à venir pour déployer cette mobilité zéro émission. Excusez-moi, Mélanie, excusez-moi, oui. Est-ce que c'est Christina qui fait la traduction ou est-ce que vous voulez que je fasse une synthèse? C'est comme vous voulez, je ne sais pas comment vous fonctionnez d'habitude, mais voilà. Et on arrive à avoir de la traduction simultanée, mais comme l'a dit Beñat, on a eu un petit problème technique. Simplemente para traducir de manera muy sintética, este programa que está en Pau, en la capital de los Pirineos Atlánticos, que lo presenta Mélanie Pédetour, ella subraya que lo relaciona mucho esta experiencia también con lo que habéis presentado en Naveac, y está totalmente de acuerdo sobre la constatación que hace falta, es importante tener una cadena de valor que aún no existe totalmente, en todo caso, en el territorio donde se está desarrollando la experiencia esta de autobuses a hidrógeno, y que también le parece muy pertinente lo que habéis dicho a nivel de infraestructuras y sobre todo de normativa y de cómo generar oportunidades a partir de un sector que aún es emergente. Vous pouvez continuer. Merci. Alors, avant de
parler de Phébus et du bus à hydrogène en lui-même, je pense que c'était important de vous préciser quels étaient les porteurs de projets, quelle structure on a mis en place. Donc aujourd'hui, je représente Pau Béarn Pyrénées Mobilité, qui est le syndicat mixte des transports urbains, donc l'autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération de Pau, plus quelques municipalités qui ont transféré leurs compétences de l'organisation de transport aussi au syndicat mixte. Aujourd'hui, donc, ça représente 37 municipalités et 182 000 habitants. Et donc, le syndicat mixte, son rôle, c'est d'élaborer, d'exécuter, de définir, de mettre en place, en fait, toutes les solutions de mobilité durable, alternatives. Elle définit la stratégie et elle réalise des travaux d'aménagement. Donc, c'est elle, voilà, c'est l'autorité organisatrice de mobilité qui définit à la fois la stratégie et qui va s'assurer qu'elle ait les moyens de la mettre en œuvre. Elle est entièrement financée par ce qu'on appelle le versement transport, qui est une taxe qui est versée par les entreprises de plus de 9 salariés qui sont situées sur le périmètre géographique du syndicat mixte. Alors, Pau Béarn Pyrénées Mobilité a une délégation de service public, a une structure qui s'appelle la SPL STAP, donc qui est une société publique locale, donc à qui elle confie l'exploitation en fait du réseau de transport sur aussi le même périmètre géographique. Donc, le nom de ce réseau, c'est Idelis. Et la SPL STAP, c'est donc une société publique locale dont les deux actionnaires majoritaires sont la ville de Pau et le syndicat mixte des transports urbains. Donc, vous voyez, c'est un petit réseau avec 23 lignes de bus régulières. On transporte environ 8,5 millions de passagers chaque année. On gère aussi la partie des circuits scolaires, en plus du réseau traditionnel de bus. C'est 323 employés, dont 250 chauffeurs. Et ce qui est plus intéressant aussi, c'est une centaine de véhicules. Donc aujourd'hui, on a 96 véhicules standards de type Euro 5 et 6, donc c'est les 12 mètres. On avait jusqu'à avant Phébus que de bus articulés, quelques navettes électriques aussi du centre-ville pour transporter des gens en cœur de ville. Et depuis peu, donc depuis maintenant 2019, nous avons 8 bus 18 mètres à hydrogène que sont les Phébus. Alors, avant que je vous présente Phébus, encore un... Pardon, excusez-moi, oui. Est-ce que vous pouvez oui, il faut que j'y pense. La diapo précédente, s'il vous plaît. En la anterior diapositiva tenéis las dos entidades involucradas en este proyecto. Es el Sindicato Mixto de Transportes Urbanos, que tiene la aglomeración de Pau. Es una autoridad de movilidad de todos los planos de movilidad sostenible. Es un perímetro geográfico de 37 municipios y 182.000 habitantes. De ahí esta entidad se finanza a partir de una tasa, que es la tasa transporte que pagan todas las empresas del lado francés que tienen más de 9 empleados. De ahí procede la empresa Idelis, que es el gestionario, el gestor, perdonad, de la red de autobuses, que hoy cuenta con 23 líneas de autobuses, lo que ella denomina una pequeña red de autobuses, que recorren 5 millones de kilómetros anuales y que llevan 8,5 millones de viajeros. Esta Idelis lo gestiona tanto el Sindicato Mixta de Transportes Urbanos como la propia ciudad de Pau. Cuenta con más de 300 empleados y casi 250 choferes. También integran pequeños autobuses eléctricos, 100% eléctricos, que circulan el casco urbano de Pau, al interior de la ciudad. Vous pouvez continuer. Merci.
Donc, le déploiement des bus à hydrogène, il a été fait dans le cadre de la création d'une ligne BHS, BHNS pour bus à haut niveau de service. Donc ça, c'est le point de départ en fait du projet, puisqu'il y avait une véritable volonté donc de développer en fait une nouvelle ligne entre l'hôpital au nord de Pau et la gare au sud, qui traverserait, vous le verrez sur la diapo suivante, toutes les zones importantes de la ville de Pau. Et donc c'était de proposer un nouveau système de transport, donc un bus à haut niveau de service, qui permet d'avoir une forte fréquence, 5 à 15 minutes en fonction des heures de creuse de pointe, avec donc une amplitude horaire élevée, avec des itinéraires intégralement ou partiellement en site propre. Ça veut dire que le bus ne partage pas la route avec les voitures. Donc ça permet de fluidifier en fait le trafic aussi des bus, avec un système de priorité au feu aussi pour encore une fois et des ronds-points au niveau des ronds-points aussi pour garantir donc la fluidifier le trafic aussi des bus. Donc il y a eu des aménagements spécifiques qui ont été faits. C'est faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite aussi, des ventes de titres de transport qui sont effectuées en station au niveau des arrêts et non plus à l'intérieur du bus, et aussi très important un système d'information aux voyageurs. Donc ça, c'est très important de le garder en tête parce que ça a été aussi la ligne rouge pour le fil en fait conducteur pour mettre en place un nouveau système de transport, et qui nous a mené à réfléchir aussi à la motorisation qu'on voulait avoir pour ces bus et qui correspondent en fait aux besoins et au niveau de performance attendu dans le cas d'un bus à haut niveau de service. Je vais passer a la diapo suivante, a moins que vous vouliez. Es un poco el cuaderno de cargas que ha tenido este proyecto, porque han querido poner autobuses con alto nivel de servicio, BHNS en francés. Esto quiere decir que estas líneas que van del hospital de Pau, que está en el norte, hasta la estación que está en el sur de la ciudad, necesitaban, en todo caso ellos han definido que necesitaban estos autobuses de alto nivel de servicio, lo que quiere decir que hay una frecuencia fuerte, importante, de 5 a 15 minutos máximo, que también hay una amplitud horaria importante, se propone una amplitud importante. También este autobús tiene su propio carril, vamos a decir, de circulación, con una prioridad en los semáforos y en las rotondas. También está adaptado al hándicap, y ya no se venden los títulos de transporte en el autobús, sino en estaciones dedicadas a este servicio, y hay también, y está integrado un sistema de información del viaje a cargas y de esta experiencia. Merci. Je vais vous inviter à aller voir, vous pourrez aller voir en fait toute la ligne BHNS et tout ce que ça a été, ce que ça a impliqué en termes de travaux. Et vous avez ici sur la présentation le lien vers une vidéo sur YouTube qui vous présente tout le trajet. Donc si ça vous intéresse de voir ce que ça a impliqué pour la ville de Pau, je vous encourage à aller voir la vidéo. Mais sachez en tout cas que entre l'hôpital au nord et la ligne traverse donc le centre universitaire, un centre commercial, le centre historique de la ville de Pau, les Halles aussi, puis le Palais Beaumont jusqu'à la gare. C'est en fait 6 km de ligne qui est sur 80% de son parcours en site propre, donc ce n'est pas partagé avec les voitures, avec une vitesse commerciale de 21 km/h et 14 stations. C'est un projet très important pour la ville de Pau, puisqu'il y a aussi eu d'énormes travaux, et c'est ce que je vais montrer rapidement dans la deuxième diapositive, un instant. C'est que ça a été vraiment l'occasion de rénover en fait la ville à travers ce projet-là, et de vraiment redéfinir un modèle de mobilité alternative au diesel et à la voiture, en redynamisant la vision des transports urbains. Donc l'objectif, c'était vraiment à la fois de faciliter le déplacement au quotidien, de réduire la pollution de l'air et la limitation des gaz à effet de serre, de relier les grands pôles du territoire, bref, de redonner la mobilité vraiment au cœur du projet de rénovation paloise. Et ça a vraiment été aussi un moyen de soutenir en fait les investissements publics et privés. Donc ça a été vraiment un vecteur de développement urbain durable, mais ça a été aussi, vous le verrez, je vais en parler tout de suite après, un démonstrateur de la faisabilité technique
et de la soutenance financière d'une solution mobilité innovante et zéro émission telle que la solution hydrogène. Este proyecto es un proyecto que está evidentemente relacionado con el cero emisión de polución, de contaminación, vamos a decir, y ha sido un proyecto evidentemente concreto, con una línea que iba del norte al sur, del hospital, atravesando un campus universitario, el centro comercial también, el casco urbano, hasta la estación que está al sur, como lo decía antes, en la ciudad. En el link de YouTube tenéis ahí todas las diferentes obras que esto ha supuesto, y esto ha sido también una manera de innovar en el plano urbano de movilidad, pensarlo de nuevo y darle un nuevo impulso con una nueva energía y un nuevo servicio al ciudadano. Merci. Alors, en quoi constitue, quels sont les éléments constitutifs du système de transport Phébus et donc du bus à hydrogène? Donc, c'est présenté un petit peu sur ce diagramme-là, pour vous expliquer comment il a été, quels sont les éléments et comment on en est venu à les mettre ensemble. Donc, il faut d'abord savoir qu'il y a donc un atelier qui a été construit, qui est l'atelier de maintenance des bus à hydrogène, qui est dédié donc pour cette maintenance-là. Il y a bien sûr l'achat de 8 bus à hydrogène 18 mètres, donc qui fonctionnent avec une pile à combustible, qui ont été produits par le fabricant Vonol, qui est situé en Belgique. Il y a ensuite une station de production et de distribution de l'hydrogène qui a été construite par GN Vert avec un sous-traitant qui est ITM Power qui a fourni l'électrolyseur. Je vais revenir en détail sur ces différents éléments. Il faut savoir ce qui est important, c'est que c'est donc le syndicat mixte des transports urbains, Pau, Béarn, Pyrénées Mobilité, qui a porté l'ensemble des investissements sur ces trois parties. Donc c'est un investissement conséquent et qui met ensuite en fait à disposition l'ensemble de ces éléments-là à donc l'exploitant des bus, Idelis, qui est donc à la charge d'exploiter, de maintenir les bus. Donc, l'atelier, il a fallu construire un atelier dédié pour des bus à hydrogène. On ne pouvait pas simplement rénover l'atelier déjà existant au niveau du dépôt. Donc ça a été déjà très, comment dire, pas simple, on va dire, de le mettre en œuvre parce qu'il a fallu s'approprier en fait toutes les technologies de la réglementation aussi pour surveiller, mettre en place des capteurs à hydrogène, avoir un atelier dédié qui est lié aussi à la gestion du risque hydrogène avec les bus. Donc ça, c'était, je parlais de la réglementation tout à l'heure, qui était une petite difficulté. Ben ça, c'était l'exemple concret. Bon, les bus à 18 mètres hydrogène. Donc, c'est Vanol qui nous a proposé aussi une maintenance complète. Je vais y revenir avec une formation sur place des techniciens de l'exploitant de bus. Donc ça, c'est le souhait d'avoir en fait sur place ce technicien, c'était justement pour nous permettre de bien prendre en main le bus, s'assurer que les bus étaient disponibles pour le service. Et c'était une façon pour nous on avait appris en fait d'expériences précédentes que parfois la maintenance ou la rapidité avec laquelle ça pouvait être fait sur des bus était parfois une contrainte. Et donc c'est pour ça que nous étions contents que Vanol nous propose un contrat de full maintenance avec un technicien sur place pour assurer la maintenance des bus. Vous voulez peut-être traduire, je parle peut-être un peu beaucoup. Este es el esquema del sistema que está actualmente funcionando. Lo primero, se ha tratado de construir enteramente un taller de mantenimiento totalmente dedicado a hidrógeno. No se podía adaptar los ya existentes, por ejemplo, porque este taller era de mantenimiento, pero tenía que estar totalmente dedicado a hidrógeno y adaptado al riesgo que conlleva la explotación y la gestión del hidrógeno. Es la sociedad belga Van Hool que se ha comprado los 8 autobuses de 18 metros, y esta sociedad belga ha propuesto un técnico que está a tiempo completo para asegurarse el buen mantenimiento de estos autobuses y también formar el personal
existente y presente en Po y en los alrededores. También se ha tenido que fabricar una estación de electrólisis hidrógeno, que es GNV, la electrólisis y el equipo de la estación se le ha pedido, vamos a decir, se le ha comprado a ITM Power, con lo cual todo este sistema, el taller de mantenimiento, los autobuses, el full-time mantenimiento del técnico, la estación de electrólisis construida con la subcontratación a ITM Power, todo esto se ha puesto a disposición de Idelis Febus, que es el gestor, vamos a decir, de esta línea y de este écosystème. Merci. Juste pour donner quelques informations techniques sur à la fois les bus et la station. Donc, ce qu'il faut important de préciser, c'est que donc, nous avons sur le site du dépôt une station qui produit et qui distribue de l'hydrogène. Ça a été un choix aussi fort de fait, c'est-à-dire qu'on aurait pu simplement avoir une station de distribution en faisant faire venir de l'hydrogène de loin par des tubes trailers. Ça n'a pas été le choix que nous avons fait. Nous avons souhaité aller jusqu'au bout du projet dès le départ, essayant d'assurer une production d'hydrogène vert. Et donc, nous avons choisi d'investir dans une station de production et de distribution. Donc, vous avez un schéma, un dessin, et vous verrez après, je vous donnerai un lien pour aller voir, d'avoir une vision en 3D de la station. Vous pourrez voir tous les composants, c'est très bien fait. Aujourd'hui, la station, elle peut produire entre 174 et 268 kg jour. Elle a un stockage à haute pression à 600 bars qui est équivalent à 3 jours et demi d'exploitation. Donc, si jamais il y a un souci à un niveau ou à un moment donné ou à un autre dans la production, on a de quoi faire, d'assurer l'exploitation des bus en attendant que la station soit réparée. C'est une station un peu particulière aussi parce qu'elle a 8 points de distribution et ça, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. C'est une innovation. C'est-à-dire que les bus, après leur service, viennent se connecter à la station et la station remplit automatiquement les bus de nuit, les uns après les autres. Et ça aussi, c'est encore une fois une innovation. On a voulu maximiser en fait le temps de nuit plutôt que d'avoir les bus qui se remplissent les uns après les autres avant leur départ en exploitation. Je vous laisse traduire cette partie-là et je repars sur les bus après. En esta instalación, una de las innovaciones y en todo caso lo que ha seleccionado y lo que ha querido este proyecto es también el construir una estación de electrólisis que produzca y pueda distribuir hidrógeno verde, que no se pueda importar o hacer venir de otros territorios el hidrógeno, sino que se produzca en sitio propio en Po, en esta zona geográfica, y que esta estación puede al día de hoy producir 174 a 268 kilos en 24 horas, lo que corresponde a 3 días y medio de gestión de los autobuses en este circuito. Otra de las innovaciones es que esta estación conlleva 8 puntos de distribución en serie, lo que permite una recarga de noche de los autobuses, lo que parece ser es única en este momento y no se puede ver en otros territorios europeos. Merci. Je passe au Phébus, au bus eux-mêmes. Donc, je l'ai dit, c'est la marque Van Holl. Pas de souci, ce sera bon. Oui, c'est possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, les bus, ce sont des bus 18 mètres. Donc, ce sont des prototypes. C'est les premiers que construit Van Holl en 18 mètres, basés sur un châssis déjà connu de chez Van Holl, puisque c'était leur châssis de la marque Eskicity. Les bus, aujourd'hui, ils ont plus en fait, de 240 km par jour d'autonomie. On les a poussés en fait, jusqu'à 350. On a fait un test jusqu'à 350 km. Ils consomment environ 10 kg d'hydrogène au 100. Transporte 145 passagers et
nous permettent d'économiser 31 000 de diesel par an et par bus, ce qui est assez intéressant. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, je ne l'ai pas mis, mais aujourd'hui, si j'additionne tous les kilomètres au compteur des 8 bus, on en est à 280 000 kilomètres en un an, à peu près 1 an et demi d'exploitation, pas tout à fait. Et c'est des bus qui fonctionnent vraiment très bien, on en est très satisfait. Ils sont au rendez-vous. Et donc, ils rencontrent un énorme succès auprès aussi des usagers du réseau de transport palois. Voilà, je vous laisse traduire et puis je compléterai après. D'accord. Hay que decir que Van Ull, la sociedad belga, es la primera vez que realiza y entrega estos autobuses de 18 metros de largo. Han sido prototipos, incluso si utilizan un chasis de un modelo anterior. Estos autobuses tienen 240 kilómetros de autonomía por día. Ahí tenéis el H2 por 100 kilómetros. Pueden cada uno llevar 145 pasajeros, aunque pone que pueden ir a 240 kilómetros por día. Ha habido puntas de autonomía. Algunos han podido circular hasta 350 kilómetros de autonomía por día. Y ahí tenéis el equivalente de diésel economizado, 31.000 litros por año y por autobús. Si se acumulan las distancias recorridas hoy por los 8 autobuses de Van Ull, llegamos a un cúmulo de 280.000 kilómetros ya recorridos en algo menos de 18 meses de gestión y de explotación. Merci. Juste encore quelques commentaires, j'en profite, vous avez les photos sous les yeux, vous avez des liens aussi pour aller voir, visiter la station, je disais en 3D, vous pouvez aussi visiter le bus, en attendant que peut-être vous puissiez venir à Pau prendre le bus si vous avez l'occasion. Je voulais faire le lien quand même avec ce que je disais en introduction. C'est vrai que pour nous, ça a été un challenge, comme je disais, de s'assurer à la fois de 3 choses. D'abord, la première chose que nous avons fait quand nous avons signé le marché d'appel d'offres public, puisque c'était une procédure d'achat public, les 2 premières personnes que nous avons contactées ou institutions, c'était l'Adréal et les pompiers. Ça, c'était en 2017. C'était pour nous important d'impliquer ces 2 structures dès le départ dans le projet, puisque l'Adréal, c'est toute la partie réglementaire, et ça, c'est important quand on va construire une station de production de distribution. C'était une première en France, et donc tout le monde a appris de ce projet. Et ensuite, les pompiers, bien sûr, pour gérer éventuellement les risques potentiels, et les pompiers doivent se former. Donc, sous l'autre partie réglementaire, il faut aussi s'approprier toute la partie donc ICPE en lien avec l'Adréal et toute la partie définition et appropriation de l'ATEX, de toutes les réglementations ATEX. Je vous laisse traduire ça, puis j'irai sur les 2 autres points ensuite. Estáis invitados, evidentemente, a venir a Pau y poder entrar y circular en estos autobuses. Ahí podéis también visitar, tenéis el link para poder visitar la estación. Y para relacionar este proyecto con NAVEAC, lo de Navarra, y sobre todo el punto, vamos a decir, de crear una cadena de valor para que los proyectos puedan ser viables y factibles, una de las 2 primeras entidades que se han añadido el organismo francés DREAL y los bomberos. La DREAL es una estructura que se ocupa de todo lo que es normativa y los bomberos, claro, que han tenido que formarse a los riesgos representados hoy por el hidrógeno. L'autre point important, c'était aussi la formation à la fois des chauffeurs, bien sûr, pour qu'ils prennent en main ce bus, pour qu'ils s'habituent au tracé du BHNS. La partie hydrogène, ça n'a pas été trop une contrainte pour eux, juste apprendre à comment ça fonctionne un bus à hydrogène. Ce qui était beaucoup plus important en termes de maintenance et de la deuxième partie de la chaîne de valeur, j'ai envie de dire, c'est d'avoir sur place des gens qui savent maintenir les bus. Et donc, nous avons un technicien Van Ull pendant au moins 2 ans sur site
pour former aussi les techniciens de notre exploitant, Idealis. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est une nouvelle technologie. Ce n'est plus un bus diesel, ce n'est plus un bus thermique. Donc, il faut s'approprier voilà, les actes de maintenance à différents niveaux. Et ça, c'était très important pour s'assurer que les bus étaient le maximum de leur temps en exploitation et pas retenus à l'atelier parce qu'on ne sait pas comment réparer le bus. Très bien. Est-ce qu'on peut en rester là? Oui, je vais juste finir sur une dernière diapositive. D'accord. Vous trouverez Entonces, las ici... cosas importantes, las dos otras patas muy importantes, además de la normativa y del riesgo, la formación al riesgo, ha sido evidentemente la formación de los choferes. El hidrógeno no ha sido un problema, pero sobre todo vamos a decir a cómo se conducía este tipo de autobús y sobre la línea ya definida. Y el otro tema, evidentemente, ha sido muy rápidamente el mantenimiento de esos autobuses. Hay un técnico que se ha delegado desde Van Hool in situ durante 2 años, pero claro, este técnico tiene también ha tenido que formar los técnicos locales a esta nueva energía, a esta nueva configuración. Et je vais juste finir en donnant 2 autres points. Vous avez sur la diapo là le planning, donc le temps que ça a pris pour développer ce genre de projet. Et juste pour vous dire aussi, puisqu'on parle de mobilité électrique, le choix de l'hydrogène a été fait parce que c'est celui qui correspondait le mieux, enfin, qui permettait de mieux de répondre aux contraintes d'exploitation que l'on avait. On avait eu aussi des offres de bus électriques à batterie qui étaient aussi très intéressantes, mais au bout du compte, les bus à hydrogène répondaient le mieux aux contraintes de flexibilité, de fréquence, fiabilité, disponibilité qu'on avait besoin pour la ligne BHNS dont je parlais en introduction. Et même s'il y avait un investissement plus important au départ en comparaison peut-être d'une solution zéro émission à batterie, c'est que sur un TCO à 15 ans, on revenait finalement à peu près à un équivalent. Et du coup, c'est ça aussi qui nous a poussé à aller vers une solution hydrogène plutôt que l'électrique à batterie. Mais ça, c'est lié aux contraintes propres. Et on ne dit pas que l'un est meilleur que l'autre, mais qu'il faut toujours penser aux contraintes que l'on a en termes d'usage pour développer le choix de la mobilité qui nous intéresse. Voilà. Aquí tenéis resumido un poco el planning, vamos a decir, el timing de este proyecto que la licitación, bueno, el estudio de mercado se lanzó en 2015, la financiación tal como repartida y decir que esto no quiere decir que autobuses a hidrógeno y a que sea mejor que autobuses eléctricos, pero en el momento en que han tenido que seleccionar una de las dos opciones, el cuaderno de cargas de flexibilidad, de frecuencia, de fiabilidad, de disponibilidad, de seguridad, pues les ha parecido, aunque la inversión inicial era más importante, les ha parecido un buen reto importante y la mejor respuesta, ya que al de 15 años parece que los dos sistemas llegaban a equilibrio. Tanto el eléctrico como el hidrógeno, todo depende. Ellos no pretenden que hidrógeno sea más positivo y mejor que eléctrico, pero todo depende del cuaderno de cargas inicial que se redacta. Merci beaucoup pour votre intervention et les précisions. Comme ça a été un tout petit peu plus long, évidemment, à cause d'une traduction consécutive, enfin, non pas simultanée, mais en plus de votre intervention. On va faire passer votre PowerPoint et on va poser des questions. On va demander aux différents participants s'ils avaient des questions directes pour, en relation avec votre exposé, si vous le voulez bien. Voilà, moi je dois vous laisser, comme j'avais expliqué, je remplace ma collègue et j'enchaîne avec une autre vision. Parfait. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités en tout cas et n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, je répondrai à... Merci à vous, à bientôt, bonne continuation. Merci. Merci. Ahora vamos a viajar de cierta manera, aunque sea de manera virtual, a Euskadi. Tras este ejemplo de hidrógeno, vamos a descubrir Moovil con Anne Insausti Altuna, la directora general de Moovil. Moovil que se inauguró hace unas semanas en Tolosa Aldea, en el territorio de Tolosa. Es vamos a decir, Anne, y lo explicará seguramente muchísimo mejor que yo,
un centro vamos a decir, de nueva movilidad, un centro que se posiciona como especializado en movilidad inteligente y sostenible y que va a contar la sede de Tolosa en un primer lugar y luego una segunda localización que tendréis dentro de unos años con un ecosistema de varios miles de metros cuadrados donde habrá tanto infraestructura como tecnología, como emprendimiento y como living lab. Entonces te dejo, Anne, explicar esto de manera mucho más puntera y mucho más detallada que la pequeña introducción que acabo de hacer. Gracias. Kaixo, Egunon, buenos días a todos, bonjour. Gracias, Olga, por la introducción. Yo creo que ya más o menos ya lo has contado, pero en intentaré... grandes líneas, lo importante es lo que vas a decir tú ahora. Eso es, entonces, bueno, voy a poner también el cronómetro para no pasarme en el tiempo. Listo. Muchísimas gracias. Listo, vale. A ver, tal y como indicas, Olga, cierto es que la sede provisional se inauguró el 24 de febrero de este año, pero sí que es verdad que la iniciativa, un poco a la par de lo que comentabas un poco de la iniciativa de Navarra, parte ya desde el 2016-2017. La Fundación Móvil como tal se constituyó en mayo del 2019 y, como bien hemos dicho, la inauguración de la sede provisional, en la que ahora os mostraremos, contamos con unos casi 2.400 metros cuadrados, pues sí que fue ya a finales de febrero de este año. Decir que Móvil es una fundación pública, como he dicho, que se constituyó en el 2019 en mayo, relativamente nueva, que es una fundación a día de hoy 100% de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero que es un proyecto desde Guipúzcoa, es un proyecto país, como bien habéis indicado, que es un proyecto de Euskadi, que es una iniciativa público-privada. Para entender el porqué de esta apuesta tan ambiciosa y tan importante por parte de las instituciones públicas, creo que es importante, aunque muchos conoceréis y no voy a decir nada nuevo, un poco contextualizar el porqué de Móvil, ¿no? Y el porqué también de todas las iniciativas que habéis comentado hoy y que muchas cosas que voy a decir ya las habéis también comentado vosotros y me voy a repetir, ¿no? Creo que es importante decir de dónde viene esto y creo que es una parte muy importante, es la apuesta muy clara de Europa, como todos sabemos, de esa reducción, de esa exigencia, de esa reducción en las emisiones de CO2, en la que somos muy ambiciosos y que en 2050 queremos reducir esas emisiones el 90%. Esto implica, como bien sabéis también, de estas emisiones el 30% es emisión de transporte y de ese 30% el 70% es el transporte terrestre, por lo cual eso hace que todo lo que es la movilidad sí o sí tengamos que hacer cambios y tengamos que transformarnos. En esa transformación, creo que ya es también conocido para todos y que también ya lo habéis comentado vosotros, hay 4 tendencias tecnológicas claras, algunas están ya más, digamos, hay una penetración mayor que otras, pero creo que nadie duda de que la movilidad del futuro va a ser una movilidad conectada, va a ser una movilidad autónoma, va a ser una movilidad donde hay nuevos modelos de negocio y una movilidad donde se va a instaurar muchísimos servicios y ese concepto ya de propiedad de vehículo pues va a cambiar y luego, por supuesto, una movilidad electrificada. Aquí, bueno, para quien creo que es un dato curioso, es un análisis, los números que veis ahí, los figures que veis ahí son de un análisis de Forbes del noviembre de 2019 en el que un poco nos da una guía del 2030, cuál es el nivel de penetración que se espera dentro de cada una de estas tendencias tecnológicas que hemos comentado y creo que sí que evidencian los números cómo se espera pues, que, por ejemplo, quizá el vehículo autónomo tarde más la penetración que llegará, pero va a tardar un poco más, pero en cambio el vehículo conectado, que yo creo que ya estamos ya ahí y antes comentabais lo comentabas desde Sodena, ¿no? La electrificación ya es una realidad, ya nadie lo pone en duda y en eso se refleja también en el porcentaje de penetración que se va a esperar. Dicho esto, creo que también es importante, no voy a entrar ni muchísimo menos en detalle de cada uno de estas noticias, pero sí que es evidente, y también lo habéis comentado, que todo el mundo, todos los players están a la carrera y se están posicionando en el mercado en estas 4 tendencias que hemos comentado. Se están dando alianzas, día sí, día no, tenemos noticias de diferentes alianzas. Aquí, por poner el ejemplo, tenemos 3, pero tenemos, por ejemplo, comentar Daimler-Volvo, que en ciertos segmentos de
del sector son competencia, pero han hecho alianzas, ¿no?, para, digamos, entrar en esa carrera de la pila de combustible de hidrógeno, porque también ven que hay otros players, como puede ser en Asia o pueden ser en Estados Unidos, que están intentando entrar dentro del mercado europeo en este caso, con el camión de hidrógeno. Luego también día sí, día no, como bien sabéis, en Euskadi, en Guipúzcoa, en este caso, contamos con los OEMs de autobús ferrocarril, CAF, Solaris, Irizar y Mobility, y como sabéis, día sí, día no, tenemos noticias, ¿no?, de nuevos pedidos que se van incorporando a su cartera de pedidos en esta carrera de electrificación, tanto con tecnología de batería como con tecnología de la pila de combustible. Y luego, como también sabemos todos, los OEMs están haciendo apuestas muy importantes, ya lo habéis comentabais antes, Volkswagen desde la parte de Navarra también, y aquí, bueno, ya digamos que las inversiones en motor de combustión ya han quedado al pasado y todo está enfocado en esa electrificación, en ese coche autónomo y en ese coche conectado, ¿no? Y, por supuesto, todo esto se engloba en un marco en el que las diferentes instituciones públicas, diferentes tanto a nivel europeo como a nivel, en este caso tenemos Asia, tenemos Japón, como a nivel estatal puede ser España, todos los planes de incentivos que se están planteando y poniendo encima de la mesa para que esa penetración ocurra, ¿no?, y ayude en esa financiación. Dicho esto, sí que me gustaría hacer un pequeño zoom para que un poco nos ayude a situarnos y a contextualizar Moovil, y creo que sí que también un poco es que nos evidencia eso que hemos dicho antes y también habéis comentado vosotros, de que la electrificación ya es una realidad, que ya no hay duda. Aquí he recogido un poco en la parte izquierda de la diapositiva, veis un análisis de McKinsey que está actualizado a septiembre del 20, por lo que ya tiene en cuenta de la situación de la, digamos, COVID pandemia, en el cual vemos que en China y Europa se espera que para el 2030 un tercio de la flota del vehículo sea ya un vehículo electrificado. Estados Unidos, las expectativas en general son más bajas, está muy relacionado a que, bueno, quizás ahora con la nueva, con Biden puedan cambiar y puedan acelerar, pero está muy ligado al hecho de bueno, por un lado, el bajo precio del petróleo, que el año pasado de media bajó un 35%, y también la falta o el menor incentivo por parte gubernamental de incentivar la electrificación de los vehículos. Entonces vemos que las dinámicas son distintas dependiendo del continente, pero que China y Europa hay una apuesta clara y que, bueno, que esa predicción y que es una realidad ya, ¿no? Respecto a la realidad, si vemos la diapositiva, lo que vemos a mano en la parte derecha de la diapositiva, ahí vemos que en Europa la penetración del vehículo eléctrico, tanto el puro eléctrico como eléctrico enchufable, el incremento del market share, de la cuota de mercado del 19 al 20, ha crecido más de un 300%, y España, aunque estamos hablando de un porcentaje menor, en vez de un 10,5%, la cuota de mercado fue de un 4,9%, pero el incremento respecto al 19 fue similar, también tuvo un incremento del más del 300%. Entonces, todo esto contextualiza y creo que evidencia una vez más la necesidad, ¿no?, de poner en marcha las iniciativas como que habéis comentado vosotros en ABEAC, como la iniciativa, por supuesto, de PODE, FEBUS, y como, en este caso, Moovil, que ahora os voy a contar, ¿no? Moovil, bueno, no voy a decir, estos números también son conocidos para vosotros, pero también ligado un poco a lo que se ha comentado, a lo que habéis comentado al principio de la introducción del peso de Navarra, ¿no?, en la industria. Como sabéis, Euskadi también está en una situación similar, y como sabéis, en Euskadi también el peso de la automoción tiene un peso muy, muy importante, ¿no? Hablamos de casi 40, basado en los datos de ACICAE, casi aproximadamente 41.000 personas, ¿no?, empleadas dentro del sector de automoción en Euskadi. Creo que estos son datos del 2019. Entonces, Moovil está de ahí, ¿no?, la necesidad de una iniciativa como Moovil, que es la que os voy a contar ahora. Y, por supuesto, está totalmente, que también habéis mencionado también vosotros antes, totalmente alineado con la estrategia RIS3 del Gobierno vasco. El ámbito de actuación es importante, de primero, ¿dónde se engloba Moovil? Moovil se engloba dentro de todo el ecosistema, nos englobamos dentro de lo que nosotros llamamos el uso, de aplicación de uso de movilidad, ¿vale? Dentro del ecosistema, nosotros estamos dentro de un ecosistema en el que tenemos una fuente de energía, tenemos una producción, tenemos un almacenaje de esa energía, tenemos un transporte y distribución de esa energía, y luego tenemos una aplicación de uso,
Nosotros entramos dentro de lo que es la aplicación de uso de movilidad y ahí sí que entramos en las 4 tendencias que he nombrado anteriormente y aplicando a toda tipología de vehículos. El objetivo de móvil de esta iniciativa no deja de ser, y es un objetivo muy claro, que Gipuzkoa Euskadi se convierta en un referente de la nueva movilidad y para ello creemos que una forma muy importante, que un poco es lo que trasladaba un poco Olga cuando hablaba un poco de las características de la sede final, creemos que es importante y la forma de materializar esa estrategia de conformar un polo. Al final, móvil es un agente que está un poco, digamos, como aglutinador, como facilitador entre los agentes que ya a día de hoy existen en el territorio, muy potentes, como son los centros tecnológicos que tenemos, las empresas que tenemos, las universidades, centros de formación y agentes como son la Cámara de Comercio o en este caso BIC Guipúzcoa, ¿no? En el caso de Guipúzcoa. La propuesta de valor de Móvil, por entender un poco más y aterrizar exactamente qué es lo que estamos haciendo, Móvil está trabajando en cuatro ámbitos de trabajo. Gestión del conocimiento, emprendimiento, infraestructura tecnológica y Living Lab. Esos 4, aunque son 4 ámbitos de trabajo que, digamos, no son estancos, trabajamos desde un punto de vista transversal y donde es primordial para nosotros garantizar la confidencialidad de los proyectos que estamos haciendo. La colaboración es básica, vamos, primordial y, por supuesto, el compromiso de los agentes, ¿no?, de llevar a cabo los diferentes proyectos que estamos poniendo en marcha. Para que se entienda un poco mejor qué hay detrás de cada una de estos campos o de estos ámbitos de trabajo, por llamarlo de alguna manera, dentro de lo que llamamos gestión del conocimiento, aquí estamos trabajando, también creo que habéis mencionado en el proyecto de NAVEAC actividades o iniciativas similares. Estamos trabajando en vigilancia tecnológica, estamos desde Móvil financiando formación de la mano de Técnica y estamos viendo también como la colaboración con las universidades, tanto en la parte de, digamos, entender el vehículo eléctrico, como entender la instalación de la infraestructura de carga, como entender el postventa, ¿no? Porque también para toda la parte de mantenimiento el cambio que van a sufrir bueno, que están ya viendo es brutal, ¿no? Luego hay una parte también de sensibilización y divulgación y, por supuesto, de la mano de Móvil también una feria para nosotros muy importante, que es la Feria Go Mobility, que es bianual y que la siguiente edición se espera que sea en el 2022, es decir, el año que viene. Dentro del ámbito de emprendimiento, aquí las actividades que estamos llevando a cabo son, por un lado, valorización de proyectos en centros tecnológicos. Esto es algo que ya se hizo en 2019 y en 2021 está previsto volver a hacer porque los resultados fueron, la verdad es que muy satisfactorios. También está previsto hacer una Startup Award, un premio de emprendimiento, hacer píldoras formativas más orientadas hacia el emprendimiento para generar nuevo tejido empresarial y luego también un reto tecnológico. Desde el punto de una parte muy importante para nosotros y que es la que más, digamos, metros cuadrados consume, por decirlo de alguna manera, dentro de la iniciativa Móvil, es lo que nosotros llamamos la infraestructura tecnológica. La infraestructura tecnológica lo que tenemos como objetivo es poner laboratorios de testeo a servicio de las empresas. Laboratorios de testing, está ahora mismo en el roadmap, tenemos básicamente 4 líneas. La primera es almacenamiento de energía, la segunda es electrónica de potencia, la siguiente es el tren de tracción, powertrain, y el último es la pila de combustible de hidrógeno. Más tarde os comentaré, en Usabal a día de hoy contamos con unos 2.400 metros cuadrados, de ellos el 80% o más, 1.700, están dedicados al almacenamiento, a equipamiento de testeo de almacenamiento de energía, que es gestionado por el Centro Tecnológico de Cidetec. Cuando nosotros comentamos que vamos a tener esta infraestructura, que esta, digamos, es la foto final que vamos a tener en Zubieta en el 2023, es importante decir que es una iniciativa público-privada, por lo que está abierta a todos los agentes, donde los proyectos en colaboración para nosotros son muy importantes, pero a la vez los proyectos exigen una confidencialidad, por lo que todos los procesos que vamos a poner en marcha tienen que ser escrupulosos en ese sentido, y donde va más allá la infraestructura de poner
voy a decir simplemente porque es complejo, pero poner un equipo, sino que también hay un soporte técnico detrás y apoyo a las empresas, dependiendo un poco de cada empresa, ¿no? De forma ad hoc, habrá empresas que necesiten más ayuda y otras que tengan, digamos, más claro el camino y necesitan menos soporte técnico en ese sentido. Ahí nos ajustaremos a las necesidades de cada empresa. Y por último, la parte de Living Lab, siempre decimos que tenemos industria potente, desarrollamos producto, pero luego eso tenemos que poner en algún lado y tenemos que demostrar que funciona y tenemos que hacer que nuestro territorio sea lo que llamamos un Living Lab, un entorno real de testeo. Por ello que estamos también impulsando iniciativas para que esto así sea. Como ejemplo, dentro de la Diputación de Guipúzcoa hay una línea de convocatorias de ayudas Smart Mobility y, por ejemplo, una de la Smart Mobility tiene una línea de proyectos piloto y una de los proyectos piloto se inauguró justo antes de la inauguración de Usábal, una semana creo que antes o 2 semanas antes, aquí en Tolosa, que fue una electrolinera de carga rápida con almacenamiento estacionario con baterías de segunda vida y creo que, bueno, un proyecto piloto innovador y que hace eso, que nos ayude un poco a posicionarnos como ese referente, que es el objetivo, ¿no? Como bien decía al principio, de Movil. Por último, comentaros un poco relacionado a la ubicación y un poco qué es lo que tenemos aquí físicamente, lo que es tangible y quizás se pueda entender mejor. Como os decía Olga, en febrero se inauguraron las instalaciones de Tolosa. Lo que veis es el edificio que veis en la foto. El edificio tiene tres plantas y, como os decía, en total estamos hablando de unos 2.300, 2.400 metros cuadrados, donde la mayoría de los metros cuadrados están ocupados por el laboratorio de almacenamiento de energía, que es gestionado por el Centro Tecnológico de Cidetec y en el que podemos hacer testing, hacemos ensayos en toda la cadena de valor de la batería, desde celdas hasta battery packs. Y la foto final, digamos, la localización final estará en Zubieta, en Eskuzaizeta. Está previsto en el 2023 y, como bien decía Olga también, ahí va, además, digamos, del propio edificio móvil, donde se recogen, además del laboratorio que hemos comentado ahora, el resto de laboratorios, el roadmap que os he comentado antes. La idea es esa conformación de polo, por lo que está disponible, digamos, 38.000 metros cuadrados, además de esos 10.000 metros cuadrados del propio edificio móvil, para que en él podamos tener diferentes iniciativas, todas relacionadas a la nueva movilidad. Y creo que 16 minutos, así que en tiempo. Muy bien, gracias, Anne. Una pregunta, ya que tenéis una clara ambición internacional, supongo que contempláis también las complementariedades que podría haber dentro de la eurorregión entre los 3 territorios, contemplando también la trayectoria de Navarra y la de Nueva Aquitania, supongo, ¿no? ¿Qué trayectoria transfronteriza o eurorregional os planteáis? O sea, primero, tal y como has dicho, es un enfoque totalmente internacional. Nosotros siempre decimos en el sentido móvil desde Guipúzcoa, ¿no? O sea, no es en Guipúzcoa, sino es desde Guipúzcoa. Entonces, en ese sentido, cuando me comentaste, ¿no?, la posibilidad de poder compartir la iniciativa de móvil en este foro, no lo dudamos porque estamos totalmente abiertos a colaborar. La verdad es que he tenido la suerte de poder conocer tanto las dos iniciativas que se han presentado anterior a la mía y eso nos pone en buen camino y nosotros desde Movil, insisto, totalmente abiertos a esa colaboración y siempre digo lo mismo, desde Guipúzcoa, no en Guipúzcoa para Guipúzcoa. Vale, muy bien, entendido. En todo caso, nosotros desde Compet Plus, el proyecto transfronterizo y la temática de movilidad, tanto eléctrica como hidrógeno, estamos esperando de manera impaciente que se fluidifique un poco más esta frontera, en todo caso, y evidentemente las 3 iniciativas y los 3 proyectos que hoy se han detallado, tanto Navea como Febus como Movil, nos gustaría muchísimo poder crear unos grupos tanto de empresas como de centros tecnológicos de los 3 territorios y poder venir a visitar Naitec, evidentemente, visitar Movil y visitar Febus y poder ahí crear conocimiento y colaboración, que me parece que
en cercanía es el primer paso que se podría dar. No sé si hay una pregunta de Martín, que le veo la mano levantada. No sé si es equivocadamente o no, pero si no puede preguntar directamente, ¿no? Entiendo. Sí, claro, Martín. Tenía una pregunta para Anne. A ver, la iniciativa, desde luego, me parece increíble y además, pues efectivamente tiene muchas similitudes en algunos casos con NAVEAC. También hay un centro muy potente que es el AIC, que está en Vizcaya. ¿Cómo planteáis la colaboración con AIC, por ejemplo? Sí, a ver, tal y como dices, eso es. También está en el AIC. El AIC es verdad que está en la automoción, ¿no? Y no digamos, en el resto de segmentos, por decirlo de alguna manera, del transporte, donde sí que está móvil, y luego móvil entra, digamos, como os comentaba antes, en la movilidad dentro de esa nueva movilidad, ¿vale? La parte, digamos, de electrificación del vehículo, entramos dentro de lo que es la propia electrificación, de lo que es la parte del powertrain y la parte, digamos, de batería, bueno, la forma puede ser la batería o la pila, pero no entramos, digamos, en el sector completo de la automoción. Entonces, desde el punto de vista, con el AIC, lo que vemos es una complementariedad y de ahí, ¿no? Lo que decía antes, que vuelvo a repetirme quizá, pero que ayuda a entender cuando decimos desde Guipúzcoa, precisamente es por eso, ¿no? Que no se trata, digamos, de hacer algo, un gemelo, ¿no? Aunque los gemelos digitales están de moda, pero no, en este caso no aplica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues muchísimas gracias, Anne, y muchísimas gracias a todos los ponentes por haber efectivamente, pese a algunos problemas técnicos, el haber podido ceñir vuestras ponencias al tiempo que se os había pedido. Pediros también de si podéis enviarnos, algunos ya lo han hecho, las PPTs para poderlas colgar. Me parece Leire Azcona desde Euroregión en el sitio web referente de Compet Plus, ¿no? Sí, la idea es que en la página web que hemos creado del proyecto, que es competplus.eu, y que os invito a todos a visitarla porque explicamos más en detalle el proyecto, y también están colgados pues los vídeos y presentaciones de los otros seminarios que hemos hecho, tanto los que hicimos en febrero de cada temática como esta segunda ronda en la que hemos ido avanzando en cada una de las temáticas, y que os inscribáis al boletín para poder ver los siguientes eventos y estar al tanto de todas las novedades, que si queréis también contamos con Twitter y LinkedIn, en el que vamos hablando de pues, todos los eventos y noticias al respecto. Gracias, Leire. Os recuerdo que los dos objetivos principales de este Compet Plus es, uno, crear cadenas de valor transfronterizas, es decir, clústeres transfronterizos basados en complementariedad para movilidad eléctrica e hidrógena, y también que la segunda es impulsar plataformas de innovación sobre problemáticas que se puede tener en esta temática para poder trabajar conjuntamente, tanto como con profesionales del norte de la Muga como del sur de la Muga, de los tres territorios implicados de Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra. Eso es nuestro reto hasta mayo del 2022, y seguro que con vuestra participación lograremos cosas bonitas, y a ver si podemos concretar también visitas y grupos de trabajo presenciales, que me parece que estamos todos esperando el poder vernos y poder interactuar, vamos a decir, de verdad, aunque lo virtual también tiene su punto positivo, es decir, en la reunión de hoy, que ha sido muy densa, muy interesante, me parece, que habéis podido aprender los unos de los otros también, porque ha habido un bonito nivel de transparencia, y que espero que también los participantes habrán medido en la confianza y la transparencia de las temáticas y de los proyectos que se han presentado esta mañana. Agradeceros de nuevo por parte de los 5 socios de Compet Plus, y ir a bucear un poco en competplus.eu, que hay ya mucho contenido. Eskerrik asko, que tengáis bonito día. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Sí, au revoir. Eskerrik asko, agur. Agur, gracias, eskerrik asko. Beñat, Beatriz, Leire, un poco.
Eskerrik asko, agur, merci.